Gracias. ¿Se oye? Sí. Majestades, muchas gracias por el alto honor que nos dispensáis con vuestra presencia. Muchas gracias por el privilegio de teneros entre nosotros. Nuestro señor rey don Felipe, descendiente directo del gran rey Carlos III, y su majestad la reina doña Leticia. Nuestra gratitud de todo corazón. Señora vicepresidenta del Gobierno, señora alcaldesa de Aranjuez, señor presidente de Patrimonio Nacional, autoridades, señoras y señores académicos, profesores, alumnos, señoras y señores. Es un honor y un placer compartir con todos ustedes este simposio sobre un rey y una época tan decisivas para la historia de España y de Europa, y poder ampliar nuestro conocimiento y comprensión, nuestra conciencia histórica, a través de los ilustres profesores y especialistas aquí presentes, de sus estudios detallados y debates sobre el rey, sus políticas y contextos, su larga y fructífera vida, así como los acontecimientos y avatares de un periodo histórico fundamental del que seguimos siendo herederos y deudores. Por ello, mi intervención en esta mañana apenas es la de trazar, en la medida de lo posible, un cierto marco conceptual de carácter general, con algún énfasis en aspectos que verán con más detenimiento en los contenidos programados. Permítanme tan solo una breve alusión al protagonista principal de este simposio. Conmemoramos el tercer centenario del nacimiento, un 20 de enero de 1716, en Madrid, del primer hijo de Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio, el príncipe Carlos, quien sería, con tan solo 19 años, rey de Nápoles y de las dos Sicilias durante 25 años, y a la muerte de su hermanastro Fernando VI, rey de España e Indias, y, en palabras de Domínguez Ortiz, rey de las Españas y de todos los españoles, desde 1759 a 1788. Un reinado de casi 30 años, considerado como uno de los más fecundos de la historia española, en el que la obra reformadora de los ilustrados españoles alcanza en todo el ámbito de la monarquía su mayor auge y ejemplaridad. Una política de reformas que ya Felipe V había auspiciado, Fernando VI las intensifica y Carlos III profundiza en ellas. Ilustración y reformismo, pues, impulsados, como se va a ver, por el propio Carlos III, quien logró compaginar la sencillez de sus gustos personales con el ceremonial de su dignidad real y el cuidado de los asuntos de Estado y de la protección de las artes, las letras, las manufacturas, el adecentamiento del país y medidas políticas y económicas que implicaron una mejora y bienestar para todos los sectores sociales. Ministros e ilustrados de diferentes procedencias, como Esquilache, Campomanes, Aranda, Floridablanca, Jovellanos, etc., pudieron desarrollar sus proyectos reformadores para reforzar y consolidar un camino de modernización del país que posteriormente, con la invasión napoleónica y los avatares de la primera mitad del siglo XIX, harían retroceder lamentablemente, pero no anular. Un rey ilustrado, algo que hoy nos parece evidente a la vista de estudios e investigaciones de los últimos 30 años, pero que no siempre ha sido así, en la difícil y problemática visión que los españoles tenemos de nosotros mismos, de nuestra propia historia. Todavía hay una especie de recelo en algunos espacios académicos a reconocer que aquella época del siglo XVIII bajo Carlos III fue de las mejores que hemos conocido, y de ahí el apresuramiento siempre en insistir en las sombras inevitables en toda acción humana, pero en este caso en las supuestas limitaciones del rey se suele insistir, y lo repito porque sale
constantemente que el principal mérito de Carlos III fue elegir a ministros y colaboradores más inteligentes y avisados que él mismo, lo cual, en mi opinión, ya es muestra de inteligencia y lucidez política y personal bastante señalada, o en el fracaso de muchas de sus reformas, extrapolando el contexto de la época al siglo XIX sin solución de continuidad e incluso al siglo XX, y proyectando anacrónicamente sucesos o problemas del presente sobre el pasado. Y esa visión recelosa, nadie vaya a pensar que hacemos hagiografía o que no somos críticos, no solo afectaría a la figura del gran monarca Carlos, sino a la propia Ilustración en España. Varias generaciones de españoles recibimos, espero que nos sigan recibiendo en este momento, una educación en donde, bien aludiendo a don Marcelino Menéndez Pelayo, que consideraba el siglo XVIII como nefasto por afrancesado y anticlerical, bien refiriéndose, por otro lado, a la falta, un Ortega y Gasset, por ejemplo, a la falta de medidas revolucionarias como las que haría más tarde la Revolución Francesa y, por tanto, despreciando las medidas reformistas de los Ilustrados, que para algunos ni siquiera merecían ese nombre, tratándose de españoles, el siglo Ilustrado pasaba por la historia de España sin mayor huella o interés. Y en ello, como digo, coincidían nombres tan ilustres y alejados entre sí como el gran polígrafo Menéndez Pelayo y el gran pensador del siglo XX, Ortega y Gasset. Nada que tenía que ver para ellos la Ilustración en Gran Bretaña o Francia con lo que había ocurrido en España. Y sin embargo, el pasado histórico investigado nos cuenta otras cosas. Simplemente quiero insistir en que ese modelo maniqueo para España, en que si no se ajusta al modelo francés o el modelo inglés no es válido, es una especie, diríamos, del hecho de Procusto, el gigante de la mitología griega, quien, como saben ustedes, colocaba a sus víctimas en una cama inventada por él y cercenaba las piernas de todos los que sobresalían, se las cortaba o les estiraba a los que no llegaban, causando siempre su muerte. Pues algo así, el hecho de Procusto se aplica muchas veces a nuestro caso. Digamos que esta visión maniquea o simplificada, contra la que combatieron varios de nuestros mejores maestros incansablemente durante mucho tiempo, empezó a desvanecerse, como ha dicho don José Luis Díez, aunque nunca desaparece del todo en la sociedad. Empezó a conocerse a partir de 1988, del segundo centenario de nacimiento de Carlos III, en el que tanto los dirigentes culturales de aquel momento como de la sociedad civil, en el optimismo de una democracia recién estrenada y de una necesidad que se sentía de vertebración nacional que no nacionalista, se volcaron, impulsaron congresos internacionales, exposiciones históricas sobre el rey y su época en Madrid, Barcelona, otros lugares, publicaciones de gran difusión, ediciones de facsímiles de las obras principales que hablaban en su tiempo inmediatamente después de Carlos III, a ello se referirá seguramente don José Luis Díez después. En fin, la nómina de nuestros maestros y de las instituciones que contra viento y marea investigaban y formaban a los más jóvenes para proseguir y superarles, como debe hacer todo buen maestro, debe ser superado por sus discípulos. En tales estudios sería larga de exponer ahora, y muchos están en la mente de todos. Permítanme, sin cansarles, simplemente recordar don José Antonio Maraval Casesnoves, Domínguez Ortiz, el padre Bayori, Arnaud de las Artes, los profesores Palacio Atar, Caso González, Aguilar Piñal, Olaechea, Ferrer Benimeli, etc. Nuestro siempre recordado Gonzalo Anes, varios de ustedes cercanos a esas generaciones felizmente presentes y de sus continuadores más jóvenes, ahora en plena madurez intelectual.
Y me parece indispensable el recordatorio de los profesores italianos, en homenaje a los que también nos acompañan en este simposio, que desde muy tempranamente, además de mantener en un nivel de excelencia los estudios sobre Carlos, rey de Nápoles, fomentaban e impulsaban sus estudios en España. Esos 2 volúmenes sobre I Borboni di Nápoles e I Borboni de España, dirigido por el profesor Mario Di Pinto, en 1981 ya, que era un estímulo para los estudiosos españoles que colaboraron con ellos y para todos los que lo leímos después. Toda la plana mayor dieciochista italiana que participó activamente en ese 88, 89 en los congresos y exposiciones ya mencionados. Aiello, Mortari, Ferrone, Rinaldo Froldi, Mauricio Fabri, el profesor Stifoni, tan generoso siempre con nosotros, Agostino Borromeo y otros muchos historiadores inolvidables, Richard Herr, François López, Céspedes del Castillo, etcétera, etcétera. Ahora que se ha puesto de moda el estribillo de que todo es un relato y por tanto todo relativo y por ello efímero, van ustedes efectivamente a escuchar relatos varios sobre el rey y su contexto histórico, pero relatos dentro de un marco de estudios históricos, es decir, de historia, y no solo de historiografía. No cualquier cosa puede ser contada en cualquier momento. Existen unos parámetros determinados, espacio, cronología, acontecimientos y hechos que han pasado, el tiempo contado, que forman un suelo histórico sobre el que, claro que caben distintas interpretaciones y debates, pero desde luego, si están trazados por historiadores de oficio, no son ciencia ficción, simples relatos caprichosos, sino algo más, algo específico si prefieren. Dediqué mi discurso de ingreso en la Real Academia Española a 200 páginas sobre este tema de historia y literatura y no les quiero cansar. Pero no es ahora el momento de detenerse en ello, pero ante los jóvenes que estáis aquí y que empezáis vuestra profesión, desconfiad de quien afirma que no existe la historia. Seguramente quiere imponeros la suya. Como señalaba Paul Ricoeur, y con esto acabo esta parte, digamos, de amplia introducción, tampoco, escribía Paul Ricoeur, tampoco hay física sin físicos, es decir, sin ensayos y sin errores, sin titubeos, sin abandonos, sin descubrimientos singulares. La revolución copernicana de Kant no consistió en una apoteosis de la subjetividad de los sabios, sino en el descubrimiento de esa subjetividad que hace que haya objetos. Reflexionar sobre la subjetividad del historiador es buscar cuál es la subjetividad que pone en práctica el oficio de historiador. Dicho de otra manera, y recordando también a Isaiah Berlin, una cosa es que no haya verdades absolutas y otra es que no busquemos una verdad con minúsculas objetivada en la medida de lo posible. La objetividad siempre incompleta de la historia. Estudiamos la historia desde nuestro presente y por eso interrogamos al pasado de distintas maneras y fórmulas y así avanzamos en su comprensión y complejidad. Pero no podemos, sin caer en el anacronismo y la falsificación, proyectar nuestros valores y creencias y esquemas actuales sobre ese pasado. Ese es el vicio de lo que llamamos los historiadores presentismo. El oficio de historiador educa la subjetividad del historiador. No es solo un relato, no es solo historiografía, aunque también, y desde luego menos es ideología. Se descubre con el trabajo y el conocimiento, con el rigor y la empatía, con la modestia y humildad de saber lo mucho que ignoramos, con la pasión fría que ya formulara Aristóteles. Un rey ilustrado, decíamos. Desde su nacimiento y desde su cuidada educación,
El príncipe Carlos se desenvuelve en ese ámbito ilustrado. Su niñez, recuerden, es el momento en que el padre Feijóo está escribiendo y publicando sus tomos del teatro crítico. Macanaz, por ejemplo, el gran ministro Felipe V, protagoniza el enfrentamiento con la Iglesia, con el todavía poderoso Tribunal del Santo Oficio, y aunque sea el perdedor, su experiencia e influencia queda a pesar de todo en la corte borbónica. La labor preilustrada de los novatores desde el último cuarto del siglo XVII se empieza a plasmar desde principios del XVIII en reales academias, en las importantes escuelas técnicas que se crean ya con la protección de su padre Felipe V y en tantos otros centros militares y civiles de los que existen excelentes investigaciones y estudios. Patiño, Ensenada, otros personajes ilustres e ilustrados ejercen su acción en la corte borbónica del padre y del hermanastro del príncipe Carlos. Y cuando a los 16 años el príncipe parte hacia Italia a tomar posesión de la herencia italiana de su madre Farnesio y a los 19 se convierte en rey de Nápoles, entra de lleno en uno de los más brillantes focos ilustrados con fuertes influencias en Europa, en plena Ilustración. Pero, ¿qué entendemos por Ilustración? ¿Y qué entendían los hombres del siglo XVIII cuando definían su época como siglo de las luces, iluminismo en Italia, casi siempre con metáforas que aluden a la luz que disipaba las tinieblas de la ignorancia y de la superstición? Ya no es la luz sobrenatural, ahora es plenamente mundana, se relaciona con el saber empírico, con la ciencia, tiene la función histórica y social de arrumbar los viejos temores supersticiosos, producto de la ignorancia, del miedo, de la injusticia. El mundo se seculariza. No es que pierda en absoluto la creencia en la otra vida o en lo divino, pero sí permanecen en esferas separadas. El mundo físico y humano es autónomo, como señalaba Maquiavelo 2 siglos antes, refiriéndose a la política y gobernación, a efectos de análisis y de operar en su transformación. Los seres humanos tienen ahora como objetivo alcanzar la felicidad en esta vida, lo que no está reñido con intentar también lograr la vida eterna, pero eso es otra cuestión. Incluso el sentimiento religioso, en núcleos específicos de las corrientes ilustradas, se transforma y busca cierta comprensión de los textos sagrados recurriendo a la crítica filológica y enmarcándolos en una comunidad del saber, las primeras comunidades científicas, basadas en la racionalidad y en la ciencia natural, que desbordan las fronteras políticas e ideológicas. La luz de la razón, asistida por la educación, la convivencia y sociabilidad. La razón movida por el sentimiento. Es un error romántico separarlos, y eso se hace en el siglo XIX, pero no en la Ilustración. En el XVIII, razón y sentimiento, pasiones e intereses, individuo y comunidad están profundamente unidos. Todo ello constituye una nueva visión del mundo y de la posibilidad del ser humano de intervenir conscientemente en su cambio. Creyeron firmemente que el mundo moderno atisbado llevaba consigo herramientas, instrumentos para conseguir un mayor bienestar y felicidad extensivo a todos los sectores sociales. El mundo occidental se estaba transformando ante las generaciones de estos ilustrados. Unas sociedades que todavía a principios de siglo se percibían como si sus instituciones estuvieran fijadas en lo esencial para siempre, tanto en el orden de la naturaleza como en el orden social, acabaron, sin embargo, con la convicción expresada elocuentemente por D'Alembert en la enciclopedia de que todo ha sido removido, alterado, cambiado en esos 100 años transcurridos. El sentido de permanencia, de jerarquización en órdenes estamentales, del nacimiento a la tumba, del principio de autoridad, entró definitivamente en crisis.
el criterio del mérito, de la autonomía moral del individuo, compite ya abiertamente con ese criterio de nacimiento. El azar del nacimiento puede no ser ya determinante si aplicamos la razón, el conocimiento, la educación. Una cierta igualdad de oportunidades conscientemente buscada. Sabemos naturalmente que la realidad es más compleja y que tradición y renovación van íntimamente unidas en ese conglomerado heredado que forma la historia, esas capas geológicas que de repente nos sorprenden porque están entremezcladas y salen de repente de lo subterráneo a la superficie con efectos distintos de los deseados, pero esa es la historia. Creo que todos estamos recordando, al hablar de esto, la definición canónica de Kant sobre la Ilustración en 1784, antes de que los fuegos de la Revolución Francesa transformase la cuenta de los días en preciosa descripción, esa cuenta de los días de Alejo Carpentier, en esa gran novela que es El siglo de las luces. Estamos pensando, creo, en ese Atrévete a pensar, horaciano en su origen y ahora transformado por Kant en divisa del siglo. Ese abandono de la minoría de edad, esa culpable incapacidad del ser humano para pensar por sí mismo, no por falta de inteligencia, sino por falta de valor, por temor. Permítanme repetir, aunque tan conocidas por todos ustedes, algunos de los párrafos de esa crítica de la razón pura, ella misma, de hecho, una obra crítica. Dice Kant, es esta una época auténticamente crítica, y a la crítica ha de someterse todo. La religión por sagrada y la legislación por su carácter majestuoso se han creído exentas y con ello se han ganado la desconfianza de los demás. Por tanto, no pueden pretender el genuino respeto que la razón garantiza solo a las cosas capaces de soportar un examen público y libre. Y todavía sigue insistiendo en 1789. En materia civil seguimos siendo menores de edad. Se nos juzga conforme a leyes que no podemos conocer en su totalidad y a libros que no entendemos. Esto nos ha colocado en una situación tal de minoría de edad que si desaparecieran todas las imposiciones, si no hubiera coerción, seríamos incapaces de gobernarnos. Carecemos de la facultad de juzgar por nosotros mismos. En lugar de conciencia natural tenemos una conciencia artificial que se guía por el criterio de lo aprendido por otros. No es costumbre o virtud, sino obediencia. Razón y crítica, por tanto, pero no solo. Como decía también antes, sentimiento, empatía, sociabilidad. En definitiva, concepción de humanidad. Ese sería el gran proyecto ilustrado. En el debate sobre la propia definición de ilustración, en el mismo siglo XVIII, ese gran movimiento intelectual y social que se mueve por toda Europa, en ese llamado convoy semántico de las luces, en frase afortunada de François López, lleva consigo nuevos conceptos para crear nuevas realidades, conceptos tan brillantemente estudiados y analizados por Pedro Álvarez de Miranda, que los expondrá en este simposio. Es un convoy, por utilizar esa metáfora preciosa, que penetra en todos los países de Europa, incluidos España, naturalmente, las naciones nórdicas, con diferentes ritmos de tiempo y adaptaciones a condiciones también diversas, antes o después, pero presente en toda la Europa occidental y también en América. Las propuestas de felicidad en esta tierra, como vimos, de razón, naturaleza, sensibilidad, interés público, utilidad, trabajo, sociabilidad, etcétera, recorren todo el continente y traspasan el Atlántico. Volveremos sobre ello, pero recordemos que los hombres de la Ilustración sienten la singularidad de su época.
No en vano son los que acabarán estableciendo las periodizaciones modernas de las diferentes etapas de la historia, los que consolidan la división del tiempo en siglos. Recuerden a Voltaire y su famoso libro El siglo de Luis XIV, cuando todavía no se había establecido la noción de Renacimiento o Edad Media como separaciones tajantes. Pero ya desde Voltaire y los Ilustrados se establecen esos mojones en el tiempo, esa especie de semáforos, el siglo de Alejandro, el de Pericles, el de César, el de Augusto, el que siguió a la toma de Constantinopla por Mehmed II, 1453 a 1643, decía Voltaire, y por fin el de Luis XIV. Todo ello se consolidará ya en el siglo XIX, esa división temporal. Sin embargo, no cabe duda que el mundo heredado en el siglo XVIII parte de transformaciones sociales y políticas, por muy singulares que se sintieran, y de experiencias y movimientos anteriores. Muy brevemente, muy de forma simplificada, son herederos de los descubrimientos del Nuevo Mundo desde el siglo XVI, que transforman la imagen de todo lo que se daba por sentado. En las antípodas, los seres vivos no se mantienen boca abajo, la Tierra es redonda, el mundo empírico descubierto y contado por los cronistas, aun con puntas de fantasía, no tiene nada que ver con las creencias anteriores, etc. Son herederos también de las terribles luchas religiosas de los siglos XVI y XVII, extendidas por toda Europa. Guerras civiles en Francia, en Alemania, de gran ferocidad, que solo comienzan a aplacarse, como saben ustedes, en 1648 con la paz de Westfalia, y que da lugar por primera vez a un tratado de tolerancia. Una tolerancia negativa, podríamos decir, es decir, que existan los que no creen en lo mismo que nosotros, aunque estén equivocados. No podemos entrar en ello ahora, pero es importante que lo tengamos en cuenta. La tolerancia, el consenso, muchas veces, en general, a veces no tiene que ver con el acuerdo, sino más bien con un empate. Hay que resolver ese empate para el bien de todos y para no perecer. Y especialmente asumen esa nueva forma de ver el mundo. Los Ilustrados lo que asumen es la nueva ciencia de Copérnico, Kepler, Galileo, Bacon y los grandes nombres hasta llegar a la gran síntesis newtoniana. Y ello cambia para siempre nuestra relación con las cosas. El impacto, permítanme un breve apunte, el impacto es enorme, el impacto de la nueva ciencia, porque, como saben ustedes bien, se configura, a partir sobre todo ya de las construcciones decisivas de Galileo y Newton, una nueva visión del universo. Pasar del geocentrismo al heliocentrismo en astronomía y en física, matematizar el universo, el mundo está escrito en lenguaje matemático, había dicho Galileo, transformar el cosmos cerrado y perfectamente ordenado, dentro de un orden absoluto, protegido por la divinidad, a un mundo considerado como una máquina. Todo ello supone alterar la percepción humana profundamente. Piensen ustedes en el sentimiento emocional, religioso que tiene el cosmos en todas las culturas. En las raíces, por referirnos a las raíces de la nuestra, recuerden a un Anaxágoras en el siglo V a.C., que por cierto fue el primero y fue condenado por ello en mantener la hipótesis de que el Sol era solo una bola de fuego. Pues Anaxágoras, cuando le pregunta ¿para qué hemos nacido?, contesta con el emocionante: para mirar el cielo. El escándalo por las manchas del Sol y de los astros estaba tan arraigado en el sustrato intelectual de Occidente, el que
no es el que era perfecto, que ni siquiera esas manchas perceptibles a simple vista en la Luna se veían. Miran por el telescopio de Galileo, pero no las ven. Pensar que los astros y la Tierra y los cuerpos más modestos son todos sustancialmente de la misma materia era algo difícil de asimilar. Desde Platón y Aristóteles, los astros significaban la perfección, con sus elegantes movimientos circulares, eternos, indestructibles. Un universo sostenido luego por la visión cristiana de un Dios todopoderoso, creador omnipotente. A lo largo de los siglos, la maravilla de los cielos estuvo unida a experiencias íntimas y a la convicción subjetiva y psicológica de la presencia de Dios en ello. Imaginen la conmoción. No podemos detenernos en ella, pero sí quiero, como expresión, leerles un fragmento de... Siempre me han emocionado los poetas metafísicos ingleses del siglo XVII, de John Donne, sobre esta conmoción. Creo que expresa mejor que muchos ensayos lo que aquellos hombres y mujeres de aquella época pudieron sentir. Dice John Donne: y la nueva filosofía pone todo en duda. El elemento del fuego es desechado totalmente. Se pierde el sol y la tierra, y ningún ingenio humano sabe dónde buscarlo. Y los hombres confiesan abiertamente que este mundo está agotado. Todo se ha hecho pedazos, toda coherencia se ha ido, todo ha sido cambiado, todo vínculo roto. Príncipe, súbdito, padre, hijo, son cosas olvidadas, pues cada hombre aislado cree que ha de ser un fénix y que entonces no puede existir ninguno de su especie sino él mismo. Es decir, la destrucción de ese cosmos, la destrucción de ese orden no es solamente el universo físico, sino también es el universo social. El difícil acomodo que muchas veces existe entre ciencia y religión se explica precisamente en estas coordenadas. La ciencia se limita a un plano empírico en el que no puede darse ningún conflicto con la religión. Recuerden también al siglo XVIII toda la historia de los fósiles, que Voltaire pensaba que la Tierra había sido, desde luego, creada, tenía solamente 4.000 o 6.000 años y pico, y que los fósiles no eran más que las conchas de los peregrinos que habían ido a Santiago y a otros lugares y que se habían quedado por el camino. No podían pensar, ni siquiera Voltaire, que los océanos hubieran invadido antes la Tierra. Bien, esta ilustración es, pues, heredera, decía, de movimientos, aconteceres históricos como los que denominamos posteriormente Renacimiento y Reforma, pero con diferencias muy señaladas. Una nueva conciencia de vivir hacia el futuro, ninguna vuelta hacia modelos del pasado, como sí ocurría con los renacentistas y como sí ocurría con los reformadores religiosos, tanto cristianos como protestantes. El mundo ilustrado tiene conciencia de su singularidad. El siglo XVIII asume el motor principal de la modernidad, la nueva ciencia y las nuevas técnicas. Asume ese principio básico, también explícito desde Maquiavelo, del principio de la realidad en el mundo de la naturaleza y en el mundo humano. No lo que debe ser, sino lo que es. El principio de realidad, lo empírico demostrable, y asume especialmente ese desarrollo de las ciencias experimentales. Así, en resumen, se conjugan tres cosas que transformaron el mundo y de las que, decía, somos herederos. Esas ciencias experimentales, de las que ya hemos hablado, la crítica racional aplicada a la religión y a todos los sectores de la realidad, la crisis de la conciencia europea del siglo XVII, en la que hemos visto reflejada en John Donne, la autonomía, por tanto, de cada sector de la realidad, una fragmentación que puede ser analizado e investigado. Y, por último, la transformación de orden ético y político
la autonomía moral del individuo, la felicidad en la tierra, la educación como medio de desarrollo y formación individual y social. Como científicos ilustres han señalado, el método racional de la ciencia se convierte en la fuerza principal que ha impulsado la tolerancia y la libertad de pensamiento en nuestro mundo. Dicho de otro modo, lo que resulta idealmente de los principios ilustrados es, como decíamos, una mentalidad laica y libre de dogmatismo. Como decía el propio Galileo, la intención del Espíritu Santo no era enseñarnos cómo andan los cielos, sino cómo podemos ir a ellos, que es otra cosa, y crea en la discusión de los problemas naturales. Es decir, me gustaría insistir que la lucha o la tensión, o como lo queramos llamar, no es directamente ciencia contra religión, sino ciencia contra dogmas y contra dogmáticos, contra fanatismo. Y que de manera que el verdadero enemigo del conocimiento, el verdadero enemigo de la ciencia y de la razón, sería la irracionalidad y el dogmatismo. Y eso puede darse en religión, o puede darse en política, o puede darse en otros sectores. Como colofón, ese principio de unidad intrínseca del género humano, el descubrimiento de otros pueblos, lo que también teoriza esa diversidad, que también teoriza maravillosamente Montaigne, ya desde el siglo XVII, es un sentimiento humanista que comienza a arremeter, ya en el XVIII claramente, contra la esclavitud, contra el racismo, contra las penas desproporcionadas a los delitos, por la igualdad de las mujeres. Recuerden Montesquieu, el grado de civilización en cada lugar estriba en la libertad que tengan las mujeres. Un movimiento intelectual y social que da también principio a posteriores disciplinas académicas. Economía, de la que será pionera España, por cierto, sociología, antropología, cierto tipo de filosofía moral, ciencias políticas, etc. Es decir, mundo fundamentalmente laico, experimental e individualista, que hace explotar y expandir todas esas innovaciones. Sin Ilustración no tendríamos, desde luego, la sociedad global. Por supuesto, no todos son luces, estamos en las sombras también evidentes, pero las injusticias de Occidente frente a este ideal de ciudadanos del mundo, de cosmopolitismo que ya fragua en el siglo XVIII, las injusticias de Occidente con otras culturas. Yo estaría en este caso de acuerdo con Pagden, que no ha podido venir a este simposio, pero lo ha sentido y estaba invitado, en un libro magnífico que se llama Los enemigos de la Ilustración, y resalta cómo esas injusticias proceden más bien de la sensación de omnipotencia que nace de la revolución industrial en el siglo XIX, de los nacionalismos románticos y del racismo científico en otros sectores. Isaías Berlin también estaría de acuerdo, pero en fin, eso ya es otra historia. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos resumir de la Ilustración? Que los propios ilustrados veían su movimiento como un proceso continuo que quizás nunca llegaría a completarse, pero todos los que participaron en ello estaban seguros de que era irreversible. Un proceso abierto, inacabable, que llegaba a todos los países. Si la difusión más potente es la que procede de Francia, las raíces profundas son fundamentalmente inglesas, pero prácticamente todos los principales países europeos cumplen un papel en ámbitos concretos. Por supuesto, la escuela escocesa, tan importante como la inglesa, pero también napolitanos, polacos, alemanes, nórdicos y desde luego también españoles. Respecto a España, el mismo autor, Pagden, hacía un fino análisis en sus importantes libros sobre la Ilustración, destacando, yo quisiera que lo hubiera contado él,
pero ya que no ha podido venir lo cuento yo, destacando el papel principal que los ilustrados españoles y sus continuadores en el XIX significaron en la iniciación y desarrollo de la ciencia económica y de las ciencias políticas, algo de lo que también escribió de forma pionera don José Antonio Maraval y algunos de los maestros que antes mencioné. Ello nos relaciona directamente con Carlos III en su reino napolitano, ya desde su reino napolitano, donde creó la primera cátedra en el mundo de economía política, en 1754, Comercio y Mecánica se llamaba, siendo el gran Genovesi, si no me equivoco, su primer titular. También en otras materias, que ahora no podemos, pero que las contará seguramente don Javier Puerto y algunos de nuestros ponentes, España destaca en arqueología, en química, botánica, etcétera, etcétera. Historiadores de la ciencia y de la economía se ocuparán de ello. Y enlazando con ese recorrido que antes mencionaba del convoy semántico de las luces, varios estudiosos y dieciochistas insisten de que ni siquiera se puede hablar de líneas nacionales cuando nos referimos a la Ilustración, es decir, de tipos distintos, ni siquiera de radicales versus moderados. Lo que prima siempre en todo el movimiento intelectual y social ilustrado, con las diferencias de época y de lugar a que dan lugar la adaptación en sus respectivos países, lo que prima siempre es un decidido eclecticismo, un reformismo práctico según las circunstancias. Ese principio de realidad no exento de escepticismo, pero que tiene siempre coherencia en sus líneas maestras en todos los lugares en que se desarrolla. Un escepticismo que estaría en el núcleo duro, diríamos, de un método que procedente de las ciencias experimentales transforma, como hemos visto, la percepción de la realidad. Se trataría más bien de una especie de duda metódica que no conduce a una actitud nihilista, sino a defender la autonomía del saber concreto en cada sector de la realidad. Se es más modesto, no se intenta el universo mundo, sino poco a poco, y aceptar los márgenes de incertidumbre y riesgo que arrastra todo conocimiento hacia. El padre, en palabras del padre Feijóo, que nos pilla muy cerca, ninguno más a favor de la duda, escribe, ninguno más a favor de la duda y el escepticismo que yo, pero solo la llevo hasta los límites de la experiencia. Aborrezco los dogmas y sistemas fundados en pensamientos de hombre. Suponemos que está pensando los famosos arbitristas del siglo XVII, los memoriales al rey, mostrando soluciones que arreglaban de un plumazo todo, fundados en pensamientos de hombres. Pero aplaudo las racionales experiencias e inducciones que pueden contribuir a establecer un sistema fundado en la naturaleza misma de las cosas. En fin, como todo tiene un precio, aquí desde luego la renuncia es a la certeza. Hay que aprender a vivir y pensar desde esa incertidumbre y riesgo y evitar al tiempo el peligro que es el que tenemos ahora del todo vale. Una figura como Feijóo, que ocupa intelectualmente un primer plano durante el reinado de Felipe V, de Fernando VI y del comienzo del de Carlos III, entre otros pensadores y autores que se irán viendo estos días, es un polemista, nos recordaba ya también en tiempos don José Antonio Maraval, es un polemista que está inserto en la disputa entre la Europa del latín y la Europa del francés. Por eso, como ven, intento que España está inserta en toda esa problemática. Es la misma en todas partes, con las diferencias singulares, pero la misma. Una polémica nada baladí, el que se escriban en latín para los eruditos y para una minoría, o que se escriba en lengua romance, el francés era la lengua internacional en ese momento, para
que llegue a un público mucho más amplio. Los obstáculos pudieron ser mayores en España que en otros países punteros, incluso algunos insalvables, dado el poder de la Iglesia y de las órdenes. Bueno, hay una mosca que está cansada. Ya acabo enseguida. Dado el poder de la Iglesia y las órdenes religiosas en el área hispana. Y todo ello se plasma en las tensiones del propio Carlos III con la Iglesia, con la aplicación del legalismo, el jurisdiccionalismo, que veremos en su momento, tanto en Nápoles como en España, y que desembocan en graves conflictos políticos sociales, expulsión de los jesuitas, etcétera, etcétera. Pero esos obstáculos, sin que ello afecte, en el caso del rey, es un profundo creyente, pero vemos ese contexto en el que efectivamente una cosa es separable de la otra. Pero esos obstáculos, insisto, se dan en toda Europa. No se puede olvidar el carácter minoritario que, en definitiva, tiene la Ilustración en todos los países, incluido Francia. Es verdad que en España el proceso se retarda en relación con los países más avanzados por quizá la mayor capacidad de resistencia de viejas estructuras sociales, la potencia de instrumentos de represión, a pesar de cierta declinación de la Inquisición, pero el proceso es sustancialmente el mismo. Son significativos los estudios sobre historia de la cultura a través de los libros de sus lectores y de las bibliotecas, es decir, a través de una investigación empírica que inició François López hace muchos años y que han seguido Benassar, Kagan y otros muchos autores, que contribuyen decisivamente no solo a deshacer el tópico de aislamiento de España de Europa, sino, en frase de uno de nuestros compañeros, de Ricardo García Cárcel, a levantar el complejo de inferioridad. Claro que esto lo escribía en 1995, era muy optimista Ricardo. En el caso de España, además de los efectos retardatarios de su declinación como potencia imperial, etcétera, etcétera, se une alguna característica que explica el rechazo, el resurgimiento de una leyenda negra de forma a veces frívola. Mi gran Montesquieu, ¿no?, es uno de ellos, ¿no?, que nunca estuvo aquí ni se molestó, pero contribuyó a esta leyenda negra muy vivamente, que los españoles del siglo XVIII, los ilustrados, interiorizan esa leyenda, ese resurgimiento de la leyenda negra en el XVIII con bastante desconsuelo, con indignación y con desaliento. Y un factor a tener en cuenta es que ese mundo moderno ha dejado obsoleto y desmantelado, como vimos antes, toda esa imagen de un universo. Ni el sol gira alrededor de la Tierra, ni los cielos representaban la armonía celestial de las esferas, ni el hombre era el centro del universo. Es decir, ha dejado desmantelado toda la gran arquitectura escolástica que había servido durante siglos para mantener un orden, un sentido de la vida en lo social y también en lo natural. Lo veíamos antes también en lo de John Donne. Porque ese desmantelamiento de la gran arquitectura, ese desmantelamiento que lo veremos también en la ponencia de don Santiago Muñoz Machado más detenidamente, destroza el orden natural, el orden divino, el orden natural, el orden positivo. Simplemente unas cosas eran derivadas de otras, estaban todas sostenidas por ese poder omnipotente y afectan a dos cosas fundamentales: el derecho natural y la propia sociabilidad. Aprender ahora de la dura experiencia, aprender a convivir, porque somos iguales en humanidad desde el nacimiento, aunque seamos diferentes individualmente. Esa diversidad, señalaba antes, también descrita por un Montaigne desengañado de principios dogmáticos o religiosos que llevan a la guerra. Aceptar esa realidad y acatar esa experiencia, creo que todavía estamos en ellos.
Pues bien, esa potente escolástica española, durante los siglos XVI y XVII, fue una de las piezas que batallaron los ilustrados del XVIII y que en España, y precisamente por Carlos III, si se hace urgente la reforma de las universidades, se crean instituciones alternativas, como verán, para los nuevos saberes, se critica el oscurantismo de ciertas enseñanzas de la antigua escolástica, pues de nuevo es general en toda Europa. Esa misma crítica, esa misma necesidad de reforma. El gran historiador Edward Gibbon, el gran historiador inglés, señala que los 14 meses más inútiles y desperdiciados de su vida fue los que pasó en la Universidad de Oxford. Oxford y Cambridge, escribe, que se fundaron en los siglos oscuros de la ciencia bárbara y falsa, continúan contaminados por los vicios de origen. Su gobierno se encuentra aún en manos de los clérigos, etcétera, cegados para la luz de la filosofía. Es decir, la fuente principal de esa ciencia falsa y bárbara era para los críticos ilustrados precisamente la de los escolásticos españoles. He intentado resaltar estos rasgos generales para que se pueda apreciar mejor la labor formidable que se lleva a cabo bajo el reinado de nuestro Carlos III. La política reformista se realizó siempre bajo el amparo del monarca. Recuerden que el rey es la pieza clave de todo el sistema social y político. De él depende toda legitimación y es el valedor de los ilustrados reformadores. El rey Carlos utiliza preferentemente, aunque no solo, como es bien sabido, como instrumento de gobierno a un sector de la hidalguía educada, de la pequeña nobleza. A los altos estamentos, salvo excepciones, conde de Aranda, por supuesto se les respeta en su privilegio social, pero están más marginados como clase política. Es decir, ese criterio del mérito del que antes hablábamos, que empezaba a recorrer Europa. Yo no estaría de acuerdo con etiquetas como despotismo ilustrado, que también lo daba alguno de mis maestros. No estaría de acuerdo. La legitimación histórica de las monarquías modernas europeas y desde luego de la española estriba en una soberanía perfectamente conceptualizada desde Bodino en el siglo XVI, en la que el rey soberano, el poder soberano, que es el poder de hacer y deshacer la ley, como saben, está en la cúspide de todos los poderes, pero no solo no anula los poderes intermediarios, sino que tiene unas limitaciones precisas. Esa es la diferencia con el despotismo. El despotismo iguala por abajo a todos los súbditos. Las monarquías absolutas están basadas en el derecho y la justicia y no son palabras vanas. Tiene preeminencia sobre todos los demás poderes, pero no puede arrasarlos ni destruirlos. En realidad, el éxito de esas monarquías es lo que nos trae después sistemas más democráticos y posteriores. El poder absoluto en este contexto europeo no solo no puede ser arbitrario, sino que esas limitaciones, insisto, esa justicia es lo que le diferencia. Y esto explica, a mi parecer, esa bella divisa que ostentaba y repetía Carlos III. Primero Carlos que rey, nos cuenta Ferrer del Río, representaba para él la dignidad suprema que no le eximía de deberes y obligaciones como ser humano. De ahí también esa afabilidad con todos, esa entrañable defensa de la pequeña encina, de la plazoleta del Pardo, quien te defenderá cuando yo muera, solía decir. Un rey que sabe muy bien quién es, austero y sencillo en su trato, pero uno de los mejores gobernantes de toda la historia de España, respetado en toda Europa, como escribió don Antonio Domínguez Ortiz. Si Felipe V, su padre, dice don Antonio, hizo la unidad material de España,
su hijo realizó la unidad espiritual, sentimental de los españoles. Fue en todos los sentidos rey de España y rey de todos los españoles. Muchas gracias.